bendiga a toda la querida audiencia en este día, hermoso día para compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Gracias a Dios y esperando que la bendición de Dios sea sobre cada hijo de Dios en este tiempo, donde son tiempos difíciles, pero Dios ha prometido guardarnos y darnos gloriosas y maravillosas victorias. Gracias a Dios. Quiero hablar este día acerca de lo que significa y también, no solo lo que significa, sino la bendición, los beneficios del temor a Dios. Del temor a Dios. Yo he tomado dos escrituras, hay tantas, por supuesto, que hablan, pero vamos a meditarlo a la luz de la palabra y que el bendito Espíritu Santo nos asista a todos para tener una buena comprensión de las Escrituras. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 20. Esta escritura tan tremenda, ¿no es cierto? Versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, y este es el texto que quiero mirar. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor de Dios para no pecar. Qué importante es el temor a Dios. Dice la Escritura, allí en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. También vemos en otras partes de las Escrituras, Proverbio 9:10, también habla del principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo tomé esta escritura muy importante y quiero mirar lo que significa la palabra temor. Lo que significa la palabra temor. Siempre es importante ver el contexto en el cual está temor a Dios. El contexto. Lo que está antes y después de esa escritura o de ese texto. Está el temor filial y el temor servil. Esto tiene que ver con el Señor. El temor a Dios tiene dos sentidos. El temor filial, que significa ese amor de familia, que tiene que ver con el máximo respeto hacia Dios, hacia la autoridad de Dios, hacia su persona, y un deseo genuino de agradarle y complacerle. Amarlo tanto a Dios, porque a veces confundimos la palabra miedo, que tiene diferentes, por eso dije, es muy importante ver el contexto en el cual está la palabra temor a Dios. Y está el temor servil, que es aquel temor o aquel miedo que se aparta del mal por miedo al castigo, ¿no? Hay de repente personas que tienen esta clase de temor, que por miedo al castigo no pecan, pero sus mentes no se apartan del deseo de pecar, una actitud mental,
esta clase de temor tiene que ver con que si no hubiese castigo, alegremente pecarían, ¿no? Pero el temor filial, el temor a Dios filial, significa ese temor del Hijo al Padre, ¿no? Ese respeto, esa reverencia. Y eso es lo que trae justamente sabiduría, esta clase de temor, ¿no es cierto? Está dentro de del temor servil, hay dos tipos. Es justamente que en su mente quisiera pecar, pero tiene miedo de pecar por temor por miedo al castigo. Esto es malo, no tiene que ser así. Y está la otra parte de este temor servil, que la palabra servil tiene que ver con siervo, ¿no? Con ser siervo, estar subyugado bajo la autoridad de otro. Y está el segundo, que significa el que se aparta del pecado por miedo al castigo también, pero también aborrece al pecado, ¿no? Aborrece al pecado. Justamente esta es la parte buena de este temor servil, ¿no? Este temor de siervo, que tiene que ver con, bueno, no peco porque me va a castigar Dios, pero si no hubiese castigo pecaría. Eso es malísimo. Tener una mente así es muy peligroso, no le agrada a Dios, no es bueno ese temor, y tarde o temprano ese temor que no es bueno, lleva al hombre a cumplir con los deseos de su mente, de su corazón, y lo termina realmente metiendo en lo más profundo del pecado y las consecuencias, ¿no es cierto?, del pecado, queridos amigos, las consecuencias del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, no hay vuelta que darle. La muerte espiritual, muerte familiar, matrimonial, todo, se muere esos sentimientos por causa del pecado, ¿no? Entonces, no tenemos que tener solo este temor de, bueno, si peco Dios me va a castigar, pero si no existiera el castigo yo estuviera pecando alegremente, ¿no? Bueno, es una parte del amor servil, pero está el otro, como dije, que tiene que ver con miedo al castigo, temor al castigo, pero también aborrece dentro de él ese pecado o cualquier pecado que sea. Entonces, Dios nos ayude a tener ese temor filial, que significa reverencia, respeto, honrar. ¿Cómo hace un padre con un hijo filial? Habla de familia, habla de amor, ¿no es cierto? Este es el temor que es válido en todo sentido, porque es repudiar el pecado, porque somos conscientes que a Dios no le agrada. Tenemos conciencia que el pecado a Dios le ofende, no le agrada, y por lo tanto nos abstenemos del pecado. Entonces, cuando tenemos esta clase de temor, este es el temor filial, ¿no es cierto? Este temor de Dios, que tiene que ver con esto, lo que leíamos recién en Éxodo 20, ¿no? Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, ¿no es cierto? Y tenemos el Salmo 34, vamos a mirar, importante porque hay muchos creyentes y aún predicadores que no tienen este temor a Dios, ¿no es cierto? Este temor filial, este temor que realmente vale la pena, este respeto hacia el Señor y saber que repudiamos y dejamos el pecado de lado, no solamente por el castigo que nos puede llegar a venir por pecar, sino que sabemos que tenemos conciencia que a Dios no le agrada y por eso no lo hacemos. El Salmo 34, versículo 11, dice: venid, hijo, oídme. Venid, hijo, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Importante, ¿no es cierto? Enseñar, y es lo que Dios está haciendo en este tiempo, enseñándonos a temerle. En otras palabras, nos diría el Señor, bueno, si ustedes tienen verdadero temor de Dios, si en realidad, voy a usar otros términos, si en realidad ustedes me honran y me respetan y me reverencian, yo les voy a enseñar la manera para que ustedes se mantengan en esa actitud y no caigan
en el pecado, ¿no es cierto? El temor a Dios es como es una gran bendición porque también es un freno a el pecado del hombre, ¿no? Lo frena al hombre, ¿sabe? Le da conciencia de que a Dios no le agrada el pecado y por lo tanto no se hunde en el pecado porque sabe que a Dios no le agrada. Qué bueno es esta clase de temor, ¿no es cierto, hermanos, amigos, consiervos, compañeros, ¿no? Este temor, este verdadero temor a Dios, ¿no es cierto? No ese temor de repente, como decíamos, servil, que bueno, porque si llego a pecar me va a castigar, pero si no hubiese castigo yo haría lo que quiero, ¿no? En la mente, ¿no? Por eso Jesús dijo que solamente podemos pecar con los ojos y con la mente, sin caer en él, ¿no? Físicamente, en el caso como dice la Escritura, del adulterio, ¿no? El que mira. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a tener una mente limpia, una mente pura, consagrada totalmente a Dios. No solamente consagrar nuestro trabajo, nuestro tiempo, sino consagrar nuestra mente a Dios, renovados en el espíritu de nuestra mente para conocer la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es tener temor de Él, es caminar en el temor de Dios, es caminar sabiendo que a Dios el pecado no le agrada, por lo tanto lo desechamos, lo quitamos de nuestra vida. Y dice, vuelvo a mirar 34:11 del Salmo, estamos mirando, si usted recién nos está mirando, está sintonizando la radio, y dice el versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida? ¿No? ¿Quién no desearía vida? ¿Quién no desea vida? ¿Quién no quisiera vivir muchos años, no es cierto? Que desea muchos días para ver el bien, fíjese, ¿no? Aquí entra también aquella palabra, honra a tu padre y a tu madre para que viva muchos años, ¿no? Ahí está el temor reverente que hablábamos, el temor reverente, el temor de familia, ese amor de familia, ese respeto, esa honra a tu padre y a tu madre para que viva muchos años y te vaya bien en la vida. Esto viene justamente a lo que estamos diciendo, el temor a Dios, ¿no es cierto? Y nos da el Señor nos enseña qué significa, digamos, qué es lo que trae el temor a Dios. Y aquí comienza la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Cuando uno teme a Dios, recordamos aquel texto de Proverbios, ¿no es cierto? Que ya miramos, 1:7 y otro más que habíamos mencionado, acerca de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y fíjese ahora aquí lo que dice, le voy a enseñar a temer a Dios. Por eso dije que cuando habla de temor a Dios tenemos que ver el contexto, ¿no? Los versículos antes y después para ver de qué se trata realmente. Y le dice ahora, yo te voy a enseñar a temer a Dios. Guarda tu lengua del mal. Aquí comenzamos, si tenemos temor de Dios, aquí comienza la sabiduría, ¿no? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Trata de no quebrantarla, ¿no es cierto? Entonces, después de esto, de esta sabiduría, ¿no es cierto? Porque en la sabiduría es ser sabio, guardar la lengua del mal. Algunos largan la lengua que, bueno, no digo todos, pero algunos, ¿vio? Largan la lengua así nomás sin temor, es tremendo. Pero guarda tu lengua del mal. Y esto es sabio, ser sabio, ¿no? Hay un dicho que dice que somos señor de las palabras que guardamos y esclavo de las que decimos, ¿no es cierto? Entonces de repente nos metemos en serios problemas por no guardar nuestra lengua de hablar mal. Tus labios de hablar engaño, ¿no es cierto? Eso es terrible también. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esto es pura sabiduría. Pero para llegar realmente a practicar esto, hay que tener temor a Dios. Porque cuando el temor de Dios, cuando yo quiero honrar a mi Padre, cuando yo quiero reverenciarle y respetarle, guarda tu lengua del mal. Voy a guardar mi lengua del mal. No voy a ser tan rápido en juzgar, descalificar o cualquier otra cosa que tenga que ver con el mal hacia otras personas. Dice, cuidado de hablar engaño, ¿no? Cuidado de hablar engaño.
hablar mentiras, cosas que no son verdades. Y apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y después de esto vienen los beneficios. Porque siempre hay beneficios cuando uno tiene temor a Dios y comienza a caminar en sabiduría. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tenemos el favor de Dios. Conviene tener temor de Dios. Los beneficios, una conducta, hablan, ¿cierto? El tener temor a Dios va a marcar una conducta en nuestras vidas. Una conducta de respeto, de reverencia, de honrar a Dios, y por lo tanto todo lo que de repente nuestra humanidad quisiera hacer para mal, pero por temor a Dios, porque no quiero ofenderlo a Él, no quiero deshonrarlo. Porque un creyente que habla mal del prójimo todo el tiempo, critica y se pone malo y habla mal de otro, no honra a Dios, no honra a Dios. No honra a Dios, no le está honrando a su Padre, no le está honrando. Ni siquiera tiene aquel temor digamos, del temor al castigo, tampoco, ni siquiera eso. Entonces que Dios nos ayude. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, Está escuchando, ¿no es cierto? Y seguramente está viendo también por Facebook, por YouTube y bueno, todos los medios que tenemos a nuestro alcance para llegar hasta ustedes, ¿no es cierto? Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, que Dios nos ayude y que podamos poner por obra este verdadero temor para tener la aprobación y la bendición de Dios. Y dice, y atentos sus oídos, versículo 15, al clamor de ellos. La ira de Jehová está... ¿Contra quién? ¿Contra quién? La ira de Jehová contra los que hacen mal. ¿Qué nos dice la sabiduría de Dios? No hablen mal, no se metan en el mal. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman lo justo, y Jehová oye y los libra de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta escritura se cumplió en el Señor Jesús, ¿no es cierto? Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Que Dios nos ayude. El principio de la sabiduría, ¿no es cierto?, es el temor al Señor. Y quiero mirar... un texto, Proverbio. Si usted tiene su Biblia ahí, sígame con la Biblia. Proverbio 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Ve? Aquí se da cuenta usted. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si uno quiere comenzar a ser sabio, tiene que aprender a respetar, a honrar, a reverenciar, a amar a Dios con todo su corazón. Y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo, dice. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dice, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Fíjese que siempre que habla de honrar a Dios y también el mandamiento de honrar a los padres, porque el primer mandamiento de los 10 que tiene que ver con Dios, con el Señor, es honrar a Dios, el primero. Y de la lista de los mandamientos de los 10 que tienen que ver con el prójimo, comienza con honrar al padre y a la madre. Y los dos tienen que ver con larga vida y con bienestar. Por lo tanto, que Dios nos ayude, porque el temor a Dios
traerá sabiduría. La sabiduría nos dará una conducta agradable a Dios y Dios nos ha de bendecir por todas estas cosas. Queridos hermanos, es el deseo de Dios y el de mi corazón que ustedes hayan sido bendecidos por esta reflexión. Con corazón sincero lo he hecho y como si fuera el primero en necesitarlo. Que Dios nos ayude a todos nosotros para que podamos vivir sabiamente. Por algo el salmista dijo: Señor, ayúdame a contar mis días, ¿no? Para que traiga al corazón sabiduría. Sabemos que estamos de paso por la tierra, pero ojalá vivamos con sabiduría para que se alarguen los días y para que nos vaya bien. Que Dios te bendiga y te ayude en todo. Comienza a tener ese temor a Dios, comienza a respetarlo. No peco porque si no Dios me castiga. Hay muchos de esos creyentes que no pecan porque Dios los va a castigar, dicen, pero en sus corazones, en su mente siguen anhelando y deseando el pecado y en cualquier momento caen en él. Pero los que tienen verdadero temor de honrar a Dios y respetar al Señor, dice la Escritura que Él los va a guardar de todo mal y que nos va a dar sabiduría, una conducta sabia para vivir. Y la sabiduría tiene muchos beneficios. No los puedo en este programa decir todos los beneficios de la sabiduría, pero usted lea el libro de Proverbios, los Salmos, lea toda la Biblia, es un libro de sabiduría, va a aprender a vivir como a Dios le agrada, y si a usted le agrada a Dios, Dios cumplirá también sus promesas, porque Él lo ha prometido. Que Dios nos ayude, larga vida y bienestar. Está escrito en la palabra. Por causa del temor a Dios, que trae sabiduría para vivir. Que Dios nos ayude. Hoy hay mucha gente enferma de los nervios, enferma mentalmente y aún enferma físicamente, emocionalmente, por darle rienda suelta a todos los sentimientos negativos. La ira, el odio, el resentimiento, el hablar mal y todo lo demás. Eso no trae nada bueno, eso no es vivir con sabiduría, ni siquiera no es vivir con el temor a Dios, ni siquiera con los temores que hemos hablado, que hemos dicho, ni siquiera el temor filial ni el temor servil. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a poder vivir sabiamente. Como dice la Escritura también, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que debemos vivir sabiamente. Que Dios nos ayude. Queridos hermanos.